Quiero dar también la bienvenida a los que van a estar o están viendo este video en este momento. Que Dios bendiga tu vida y la pueda también aplicar a tu corazón y a tu realidad. Quisiera que leamos Cantares 2.15. Cantares 2.15, ahí seguramente lo va a proyectar. Atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Vamos de nuevo. Atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos. Cantares 2.15, viñedos en flor. ¿Por qué las zorras pequeñas? ¿Por qué las zorras pequeñas eran las que arruinaban esos viñedos? Porque podían ir por abajo, me aportan acá. ¿Por abajo de qué? Bien. Muy bien, de los viñedos, exacto. Bien. ¿Y qué? ¿Por dónde podían pasar también? Por los cercos. Porque las zorras grandes no podían atravesar el cerco. Atrapen las zorras pequeñas, que son las que echan a perder las vides. A lo largo de la historia, la iglesia en general ha tenido buenos filtros, buenos cercos para las zorras grandes. Y a veces, no siempre, a veces nos hemos comido al elefante adentro del bazar más de una vez, pero muchas veces los que han echado, diría la mayoría de las veces, lo que ha arruinado, dice arruinan, echan a perder, lo que ha arruinado la vida de la iglesia, el testimonio de la iglesia, la unidad de la iglesia, que ha llevado a enojos, a divisiones, a peleas y en definitivamente a manchar el testimonio de nuestro Señor, muchas veces han sido las zorras pequeñas. Hay una palabra que, bueno, los que están en el chat de la iglesia, no sé si la tenés a la placa, Juan, que proyectamos en la semana, porque obviamente aquí quizás no todos están y han recibido esa imagen, la podemos proyectar. Esta semana pensaba mucho, leyendo un poco las noticias de nuestro tan vapuleado mundo, ¿no? Cómo se han perdido los equilibrios. Hubo una época, quizás a mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra, donde el mundo se dio cuenta que la moderación, el equilibrio, era necesario para una buena convivencia de los seres humanos. Eso se fue perdiendo conforme se fue perdiendo la fe en los principios y los valores. La edad posmoderna se caracteriza en realidad por un descrédito, por un desprecio, eso lo hemos dicho, por las verdades, ¿no? La era del vacío, lo hemos nombrado otras veces acá. La posmodernidad, habiendo visto el desastre que la modernidad había traído al mundo, sobre todo después de la Segunda Guerra, cuando fracasó todo lo que el hombre había diseñado como ideal de un crecimiento sin Dios, cuando vio que todo eso sucumbía, el 5 de este mes, el 5 de agosto, se cumplieron 70 años, ¿no?, de la bomba en Hiroshima, ¿no? Eso marcó, creo que un fin de la historia en el sentido que la concebíamos, y dio pie lentamente a una era donde los valores centrales entraron en descrédito. Y eso llevó a descreer, a no querer saber nada con los principios permanentes, y entre ellos con los principios de la fe. Pero la resultante de esto fue que el mundo se fue encontrando sin bases, sin vacío. Entonces necesitó aferrarse a cosas que le dieran seguridad. Y los extremismos dan seguridad. Porque el equilibrio
en general requiere una postura de permanente ajuste, ¿no? En cambio, los extremismos no. Los extremismos se caracterizan por el fanatismo, por la ceguera, por la aceptación a ultranza y sin criterio de lo que nos imponen. Y vivimos en las eras de los extremismos. Los gobernantes triunfantes en muchos países toman posturas extremistas, de un lado y del otro. Los extremismos tienen prensa, los extremismos ganan las urnas, porque el mundo ha perdido el valor y la fe en las posiciones de equilibrio. Equilibrio es una palabra interesante. Si ustedes analizan el origen de la palabra equilibrio, la pueden deducir. Equi, ¿de qué vendrá? Equi, el mismo, igual, ¿no? Triángulo equilátero quiere decir que tiene todos los lados iguales, ¿no? Equi viene de igual. Y libristas o librio, ¿de dónde vendrá? A ver, alguno que recuerda los signos del zodíaco. A ver. De Libra, la balanza, ¿eh? Libra viene de Librum, que es balanza, ¿no? Quiere decir que equilibrio en realidad podría representarse con la misma figura que la justicia. Da la idea de dos platillos con el fiel clavado en el medio, ¿no? Así que lo contrario de equilibrio bien podría ser desbalance, ¿no? Es justamente lo contrario, fuera de la balanza. O un término mucho más común en la Biblia que es inequidad. Iniquidad justamente deriva de la idea de una balanza que se ha ido de su punto de equilibrio. En física nos enseñaban que hay una terrible ley que se llama la ley del péndulo, ¿no? El péndulo, la balanza es en realidad una forma de péndulo. La ley del péndulo establece que el péndulo alcanza su velocidad máxima en la posición de equilibrio. Quiere decir que la velocidad máxima que alcanza un péndulo a moverse es precisamente en el lugar de equilibrio. Y nuestra humanidad no está exenta de la ley del péndulo, porque a lo largo de la historia ha pasado por la posición de equilibrio a velocidad máxima. Y ha ido de derecha a izquierda, y de izquierda a derecha, y de norte a sur, y de este a oeste, a una velocidad estrepitosa, pasando por el nunca hallado punto de equilibrio a velocidad máxima. Nosotros, como discípulos de un Dios justo, porque justicia se representa también con una balanza, la justicia tiene que ver con esta precisión en alcanzar una postura de equilibrio. ¿Y por qué somos equilibristas de la fe? Porque es un desafío para vos y para mí representar en nuestro lunes, martes, miércoles, no el domingo, en representar en nuestro todos los días a un Dios fiel. Es interesante este nombre también, porque el eje central de la balanza que marca si la balanza está en el punto de equilibrio se lo llama fiel, ¿no? Fíjense cómo son todas terminologías que nos hablan de lo desafiante que representa para la humanidad encontrar posturas de equilibrio. El otro día leía de un periodista que tenía una excelente nota, Luciano Román se llama, escribía sobre la necesidad de las moderaciones, ¿no? La desesperación que el mundo tiene por encontrar moderación, ¿no? Algo que se ha vuelto impopular. La moderación no es popular, de nuevo. En las redes y en las urnas lo que ganan son los extremismos, ¿no? La moderación no tiene voto, la moderación no es popular, la moderación no suma likes, la moderación
no es popular. Pero nosotros somos equilibristas de la fe y necesitamos en nuestra fe encontrar. Fíjense que si es equilibrista, esa figura que con muy buen gusto eligió Brisa, tiene los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque eso le permite balancear su propio peso, ¿no? Como el famoso, como ese equilibrista que cruzaba las cataratas del Niágara con una pértiga, ¿no? Con un bastón para no caerse a la catarata pasando por una soga, ¿no? Ese desafío del equilibrio. Y si nosotros vamos a la palabra de Dios, y a eso quiero llegar, vamos a encontrar cuántos errores, cuántas inequidades, cuántos pecados podemos cometer, pecados de falta de equilibrio. Y son ajustes finos, son ajustes finos, pero son los que más daño traen. Porque si acá nos ponemos a hablar, ¿quién está a favor del homicidio? Nadie. ¿Quién está a favor de la mentira? Nadie. ¿Quién está a favor del adulterio? Espero que nadie, ¿no? Sí. Nadie está a favor de esas cosas. Porque son las zorras grandes. Tenemos en general cercos o filtros. A veces pasan y pasan, pero bueno, vamos a dejar eso para otra prédica. Las zorras grandes. Pero lo que se nos mete permanentemente y con lo que el diablo hace un verdadero estrago en las comunidades de fe son las zorras pequeñas, son las inequidades, los desequilibrios que nos dañan y que dañamos. Vamos al primero de ellos. Mirá lo que dice, yo los puse en 3 grupos, ¿no? Los llamé iniquidades, o sea, inequidades o desequilibrios. Algunos son por comparación, otros son por desproporción y otros son por prioridad. Esto se me ocurrió a mí, O sea, pueden leer a otro y decir no estoy de acuerdo, me parece fabuloso que cada uno acá analice, ¿no? Pero desde hace tiempo siento esta carga por recuperar el equilibrio y la moderación en nuestra comprensión también de la fe práctica. Mirá lo que dice 2 Corintios 10:12, ahí lo están proyectando. No nos atrevemos, dice la NBI, a compararnos o a igualarnos, dice, no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. Al medirse con su propia medida y compararse unos con otros, no saben lo que hacen. Se comparan con uno mismo. O sea, si yo soy la medida de comparación, si yo soy la perfección, entonces fabuloso. Todo lo que se parezca a mí va a arrimarse a la perfección. Todo lo que se aleje de mí se va a alejar de la perfección. Miren lo que dice Romanos 12:3. También ahora en la NTV. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, traduce la Nueva Traducción Viviente. Nosotros tenemos de por sí una dificultad en tener el adecuado concepto de sí, que como dice el RB60. Entonces tendemos a asumir que lo que yo hago es el parámetro. Y como lo que yo hago es el parámetro, todo lo que se aleja del parámetro tiende a ser equivocado. Ahora, cuando esto nosotros lo llevamos a la misma expresión de la fe, el que no alaba como yo alabo está equivocado. El que no ora como yo oro está equivocado. El que no hace las cosas como yo las hago está equivocado. Y fíjense cuántos errores podemos llegar a cometer y cuánto podemos lastimar si nosotros nos transformamos en la medida de nosotros mismos. ¿Qué desafío representa para nuestro orgullo salirnos un poquitito de nuestra esfera de autoperfección y poder mirar al otro de otra manera? Empezar a considerar que a lo mejor el otro actúa distinto, no porque sea peor, sino simplemente porque
tiene otro conjunto de conductas, de realidades, de situaciones que hacen que obre distinto. Estoy hablando de las zorras pequeñas, no estoy hablando de las cosas que son groseras, estoy hablando en aquello que tiene que ver con los matices en el ejercicio de nuestra fe. ¿Cuántas veces juzgamos en nuestra mente, como vino vestido así, debe ser tal? ¿Vieron el que tiene portación de cara? Una vez está en el auto y ve venir a uno con portación de cara y dice, este me va a afanar. Lo ve venir y dice, este tiene portación de cara. Y el pobre muchacho es fantástico, un monaguillo, capaz, pero no, tiene portación de cara y dice, este es ladrón por portación de cara, ¿no? Y lo juzgamos y estimamos y establecemos un juicio de valor por su corte de pelo, por su vestimenta, por la manera en que anda, por la música que escucha, por tantas cosas, ¿no? Y como nosotros no tenemos esa manera de vestir, ese corte de pelo, esa música, ¿cuántas veces podemos juzgar y caer en este tipo de juicios, ¿no? Yo me acuerdo que venía, creo que se las conté a esta. Yo iba a un campamento de jóvenes, iba a tomar la palabra en un colectivo a Verónica. Y había un muchacho que venía haciendo ruido, atrás hablaba con el otro y hablaba vociferante, unos pelos que le llegaban acá, el locuarito, un aspecto de flaco. Y yo digo, ay, qué muchacho que viene a molestar. Bueno, llego al campamento, qué sé yo, y el coordinador me dice, mira, te quiero presentar al líder de jóvenes de Belleville. Era este chico. Era el líder de jóvenes de Belleville. Y yo digo, no, señor, perdóname. Un pibe extraordinario, ¿no? Hablamos un montón, nos hicimos amigos, nos escribimos. Ahora vive, creo que está viviendo en Estados Unidos. Pero, ¿cómo podemos etiquetar? Yo me sentí tan mal después, porque digo, pucha, pensé, y se lo dije, le digo, mira, yo que a vos no te ponía cero ficha. Y era el líder de jóvenes. Wow. Entonces, tomarnos a nosotros mismos como estándares, ¿no? Y esto pasa permanentemente. Entonces, qué bueno es cuando nos están pasando estas cosas y para, yo no soy. Fíjense que Jesús no enganchó en ninguno de estos estándares, ¿no? ¿Por qué? Porque comía con publicanos y pecadores, tocaba a los leprosos, hablaba con las mujeres, rompía todos los esquemas de la época. Y esto les daba vuelta a la cabeza a los religiosos de la época porque no encajaba en el patrón. Y no es que Jesús, obviamente, Jesús estaba haciendo lo que Dios decía, no es que estaba contradiciendo la ley de Dios, pero como no encajaba en el parámetro que ellos mismos se habían impuesto, trácata, no puede traer nunca palabra de Dios. Así que iniquidad por comparación es tomarse uno mismo como estándar. Y algo que está relacionado a esto, mirá lo que dice Romanos 14:21. Romanos 14:21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Tienes tu fe, dice el 22, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. El tomarme a mí mismo como parámetro hace que yo diga, bueno, yo estoy bien. Así que si lo que yo hago le molesta al otro, que reviente, que aprenda, ¿viste? Porque yo tengo libertad de hacer lo que yo quiero. Y esto no es conforme al corazón de Dios. Porque fíjate que acá dice, yo no debo hacer nada, dice acá, nada en que tu hermano tropiece, es decir, pucha, que sea una ocasión de caer, o se ofenda, o se debilite, tropiece. Imagínense que en uno de los jueves estos que vamos a ayudar a las personas que están albergadas en la ONG Restaurando Vida, que es para personas en situación de calle. El 100% de ellos tienen problemas con el alcohol. El 100% de ellos. Ahora vamos a suponer que yo ese día, que considero en el corazón, yo acá estoy hablando por mí, que no hay problema en realidad en beber alcohol, no hay un pecado en hacerlo. Ahora imagínense que yo voy y descorcho un tinto ahí delante de los muchachos, todos estos que tienen problemas con el alcohol, un desastre. Los hago tropezar. Viene el pastor y descorcha un tinto. Mirá vos qué testimonio.
Terrible sería. Ah, pero yo tengo libertad, ¿eh? Yo mi copita de vino no tengo problema. Pero está siendo ocasión de tropiezo, ocasión de caer. Entonces nosotros no podemos pensar solo por nosotros mismos. Porque acá dice, tienes tu fe, tenla para contigo mismo. Lo dice acá la palabra de Dios, lo dice Romanos 12, ¿no? Romanos 14. Tienes tu fe, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo apruebo algo, que por supuesto no es una zorra grande, estamos hablando de que apruebo algo que la Biblia no dice explícitamente que está mal. Yo, por ejemplo, hubo una época en que se consideraba pecado escuchar música rock. Y había aquel que consideraba que no era pecado escuchar música rock. Bueno, eso ha ido pasando. Pero hubo un momento que si vos escuchabas rock, eras un pecador. Como si el ritmo fuera pecaminoso en sí mismo, ¿no? Vos escuchás música rock, pecado. O jugabas al fútbol el domingo, ¿no? O sea, no se podía jugar al fútbol el domingo. Era un lío. Te generaba un problema. Porque el domingo es el día del Señor y es el día del Señor. Pero habíamos llevado a extremismo. Ahora, había quien consideraba que no era pecado y había quien consideraba que era pecado. Ahora, si yo creo que puedo jugar al fútbol el domingo, pero hay alguien, un hermano mío, que considera que no, entonces yo no debo jugar, aunque yo tenga el derecho de jugarlo, porque le puedo ser un motivo, tropiezo, de ocasión de caer al hermano. Ese equilibrio es un problema de moderación. No estamos hablando de pecado grosero, estamos hablando de equilibrio, que no tropiece o se ofenda o se debilite. Vamos a ser honestos. ¿Cuántas veces pensamos si la libertad que yo tengo es o no tropiezo de caer al otro? Debo pensarlo a esto. Debo evaluarlo a eso. No solo considerar lo que yo considero que tengo derecho. Hay iglesias, esto por ejemplo lo he puesto otras veces, que iglesias que todavía utilizan la mujer, la mantilla, o sea, una especie de manto que se pone sobre la cabeza en obediencia literal a 1 Corintios capítulo 11. Bueno, nosotros no vamos a entrar ahora en detalle porque no viene al tema. Pero cuando a nosotros, a Sonia y a mí, nos toca ir a hablar a una iglesia donde utiliza esto, Sonia se pone la mantilla. Ella tiene la libertad porque cree delante de Dios que no es para este tiempo, aunque no voy a entrar en detalle de eso. Pero nosotros no podemos ser tropiezo al lugar donde vamos. Entonces, ¿por qué voy a poner justo algo que genera tropiezo? No, yo debo pensar por el otro también, ¿no? Y otro que está relacionado a esto también. Miren lo que dice Mateo 7:3. Lo voy a leer en la TLA. O sea, tomarnos a uno mismo son todos inequidades de comparación. Tomar al otro, tomarme a mí mismo como estándar. Considerar que mi interpretación es sinónimo de la verdad. O sea, lo que yo creo que es verdad, es verdad. Y el otro, estimar la falta del otro como siempre más grave que la mía. Este es famoso, este pasaje. Mateo 7:3. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Me encanta la traducción de la TLA. Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita, así traduce la TLA, y no te dieras cuenta que en tu ojo hay una rama, ¿no? Como para entender el contraste, ¿viste? La TLA, traducción en lenguaje actual, te lo pone en blanco sobre negro. Es como si en el otro hay una basurita, ahí lo tradujo basurita, y no te dieras cuenta que en tu ojo hay una rama. Entonces nosotros siempre le ponemos la lupa al pecado del otro. ¿Viste lo que hizo? Tremendo. Y lo divulgás, y lo subís y lo mostrás, porque es terrible lo que hizo, ¿no? La basurita, la paja en el ojo ajeno, que se ha transformado en un dicho popular. De ahí viene. Entonces, qué fácil es condenar en el tercero, qué fácil es dictar sentencia sobre lo que el otro hizo, ¿no? ¿Cómo vemos esto en la justicia, ¿no? Hace un tiempo un pastor sacó en un diario del Gran Buenos Aires, dijo, virtudes públicas, vicios privados, con signo de pregunta, hablando de los jueces. ¿Qué autoridad moral tiene un juez para juzgar corrupción si él es un corrupto? ¿Tiene autoridad moral para hacerlo o no la tiene? ¿Cuándo la justicia va a establecer estas cosas de verdad? La importancia de que no
no seamos nosotros causantes de un juicio errado porque estamos estimando la basurita en el otro mucho más importante que la rama que yo tengo. Esto aplica también a la palabra de Dios, ¿no? ¿Cuánto daño se ha causado, volviendo a lo anterior, cuánto daño se ha causado por endiosar la interpretación privada? Pedro dice, ninguna escritura es de interpretación privada. Eso quiere decir que nosotros tenemos que tener cuidado también al establecer como verdades dogmáticas cosas que a nuestros ojos lo son. Y esto ha dañado tanto a la iglesia, ha llevado a muertes, ¿no? Imagínense, y siempre pongo el ejemplo, que Casiodoro de Reina, el traductor de esta Biblia del alemán al castellano, un fraile, un franciscano, Casiodoro de Reina, fue condenado a la hoguera, murió en la hoguera por traducir la Biblia del alemán al español. Así que nosotros, siempre lo repito esto porque no hay que olvidárselo, cuando nosotros decimos versión Reina Valera, no debemos olvidarnos que Casiodoro de Reina dio su vida y en la hoguera por traducir la Biblia a nuestro idioma. ¿Por qué? Porque en ese momento se consideraba que eso no se podía hacer. Los que lo condenaron eran los que sabían de la Biblia, ¿eh? Ojo, los condenaron ellos, los cristianos lo condenaron, los cristianos de ese tiempo. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto, ¿no? Por comparación, cuando yo asumo que mi verdad es la verdad, estoy empezando el camino de la inequidad. Pero también hay otros tipos de iniquidades que son por desproporción, por desproporción. Fíjate lo que dice, este es también pasaje conocido, 1 Samuel 15, 22. Esto lo estudiamos también en el estudio bíblico del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? Como Samuel se demoraba, ¿qué hizo Saúl? Hizo el sacrificio él ofreció el sacrificio. Y Samuel, que también él, pobre, era un muchacho que adeudaba paciencia, la tenía a marzo paciencia, Samuel, era fervoroso y feroz en lo que hacía, pero bueno, dice, fíjate lo que le dice acá en 1 Samuel 15, 22. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. ¿Por qué digo que es una iniquidad por desproporción? Claramente la adoración a Dios es algo que Dios quiere, pero a veces nosotros pretendemos compensar lo no tan bueno que hay en nosotros con lo bueno. Entonces pintamos sobre la humedad. Entonces, bueno, yo soy un violento, supongamos, pero estoy en el equipo de alabanza. Entonces, como estoy en el equipo de alabanza, blanqueo la condición de violencia verbal que puedo tener en casa y que nadie sabe. Samuel le dijo claramente a Saúl, no es que Dios esté en contra de los sacrificios, pero hay una desproporción. Dios quiere primero que le obedezcamos. Dios quiere primero que le honremos, porque si no, mi desobediencia en este sentido invalida lo bueno. Estamos acostumbrados a una sociedad que blanquea lo malo con lo bueno, ¿no? Estamos acostumbrados que grandes narcotraficantes ofrendan enormes cantidades de dinero para, teóricamente, el bien de la comunidad y donan hospitales y lo hacen a esto, ¿no? Estamos acostumbrados y hasta parece correcto. Bueno, no es tan malo el tipo al final, y si es un narcotraficante, pero nos donó el hospital. Este criterio existe en las comunidades donde el narcotráfico es fuerte. El criterio de compensación. Y es malo, pero nos hizo el hospital. Entonces, esta desproporción puede estar en nuestra vida también y ser inconsciente. Entonces, ponemos paños fríos, quizás con la congregación o con el lenguaje o con herramientas que son buenas en sí mismas. Dios las quiere, pero no sirve tapar. No podemos tapar lo malo con lo bueno. Son desproporciones. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? Y me estoy haciendo yo esta pregunta, Señor, ¿qué es lo que más te agrada de mi vida?
Hay un pasaje que el Señor lo puso claramente como un ejemplo en el Sermón del Monte, que dice: si vos venís y traes tu ofrenda y allí te acordás que tu hermano tiene algo contra ti, no que vos tenés algo contra tu hermano, sino que tu hermano tiene algo contra ti, esperá, parate antes, resolvé primero tu cuestión con tu hermano y después vení y presentá tu ofrenda. Ahora, con la mano en el corazón, ¿cuántas veces aplicamos ese pasaje? De verdad, ¿eh? De verdad. ¿Cuántas veces decimos: Señor, yo te adoro? Porque hoy, y está bien, la adoración es algo que Dios ama. Dios, que nos fuimos creados para la alabanza de su gloria, pero no a cualquier costo. Entonces, ¿cómo está ese aspecto? ¿Qué tanto está validando ese aspecto de mi vida? Jesús fue claro, dijo: no, esperá, no. Porque a Dios le genera un problema esto. Porque si vos, Juan lo dijo de otras maneras, no podemos amar a Dios a quien no vemos, sino amamos a nuestro prójimo a quien vemos. Esto lo dijo Juan en su primera carta. Entonces, ¿qué desafío hay para nosotros saldar las cuentas de perdón? Saldar las cuentas de restauración. Aunque el otro no esté de acuerdo, pero si tu hermano tiene algo contra ti, ve tú, y si te escuchas, ganado a tu hermano, y si no, llega un momento, dice Mateo capítulo, ¿dónde es que dice? Dice, bueno, tenle por gentil, Mateo 18, tenle por gentil y publicano. O sea, si no te escucha y no escucha a nadie, bueno, ya está, vos ya hiciste tu parte, pero tiene que estar tu parte. Tiene que estar esa parte, porque si no, estamos tratando de compensar con algo bueno, de tapar con un barniz de justicia algo que en el fondo es una iniquidad. Vamos a ver alguno más ya para ir redondeando. Fíjate lo que dice Mateo 23, ¿no? Es un capítulo tremendo, Mateo 23. Es el alegato de Jesús contra los fariseos, ¿no? A mí me gusta definir el fariseísmo como toda forma de fe que olvidando sus principios perpetúa sus formas. El fariseísmo es toda forma de fe que olvidando sus principios perpetúa sus formas, ¿no? Entonces, el fariseísmo es una carcasa hueca, así lo definió Jesús, donde adentro no hay nada y de afuera está todo blanqueado. Pero mirá lo que les dice acá. Dice, se cuidan, dice la Nueva Traducción Viviente, se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas. Porque uno dice, bueno, la menta, el eneldo y el comino, que dice el RB60, ¿y qué es todo eso? Bueno, son hierbitas, yuyitos, que había en los jardines, sin importar. Pero eso lo vamos a diezmar, ¿eh? Yo el orégano que crece, el 10% del orégano, yo voy y lo ofrendo. Pero dice, pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Estas son palabras de Jesús. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. El diezmo no es lo más importante, es muy importante, o el ofrendar, pero hay cosas que son más importantes. Y por eso digo que estos son pecados de desproporción. Entonces, nos equivocamos cuando cosas que son realmente importantes para Dios, simplemente las pasamos por alto. Y acá son cosas grandes: justicia, misericordia y fe. Jesús tiene que reclamarle a esta gente. Dice, ustedes cuelan el mosquito, también es otra expresión de Jesús, y se tragan el camello, en ese mismo capítulo. Cuelan el mosquito y se tragan el camello. Hablando del error en proporción que tenían los fariseos. Porque ellos a lo mejor hilaban finito en un detalle insignificante, pero se les pasaba por alto, como decía al principio, el elefante en el bazar, ¿no? Se lo comían. Y estas son iniquidades por desproporción. Si uno se analiza a uno mismo, dice, ¿no me estará pasando quizás lo mismo? Que a lo mejor soy sumamente meticuloso con el otro en un detalle, y a lo mejor en mi caso hay cosas centrales que avanza y pasa el tiempo y no resuelvo.
Y quiero cerrar con un último grupo. Hablamos de comparación, de desproporción, pero también de prioridad. A ver, comparemos esto. Miren estos dos pasajes. Quiero que leamos Mateo 10:37. Mateo 10:37 también es un pasaje conocido. ¿Qué dice? Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Hasta ahí nomás. Si amas a tu padre o madre más que a mí, no eres digno. ¡Wow! ¡Qué desafío! Ahora vamos a leer Marcos 7:10. A ver qué dice. Por ejemplo, Moisés le dio la siguiente ley: honra a tu padre y a tu madre. Y la siguiente, ¿qué dice? Y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre, ¿qué dice? Tendrá que morir. Entonces, ¿cómo es? ¿O Dios está primero o está el padre y la madre primero? Por un lado, Dios me dice que Jesús dijo que si el padre y la madre es más importante que Jesús, no somos dignos de Él. Pero por otro lado dice que si ustedes traen a Dios una ofrenda que en realidad es un descuido hacia el padre o a la madre, es un error. Entonces, ¿cómo es esto? Es un tema de prioridades. Cuando nosotros estamos hablando de que amar más a alguien, a un afecto más que a Dios, en realidad la palabra de Dios nos está diciendo que solo cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, todos los demás afectos van a estar en su debida prioridad. Que yo no puedo tapar con una ofrenda a Dios la honra que le debo al padre y a la madre. Y hay casos de ministros que en su expresión de querer honrar a Dios y de poner a Dios en primer lugar, una mala interpretación de este pasaje lo ha llevado a descuidar esposa, descuidar hijos, descuidar padres. Y es en ese contexto que Marcos 7 dice, ojo, ojo que eso no es honrar a Dios, eso no es poner a Dios en primer lugar. Poner a Dios en primer lugar es también hacer caso a lo que Él dice, dándole la honra, el cuidado y el respeto debido a nuestras relaciones. Y cuando Jesús dijo poner a Dios en primer lugar, no significa que nosotros debamos descuidar todo lo demás para que lo de Dios sea único. No, amar a Dios es tener la adecuada proporción de poner realmente a Dios en primer lugar. Y para terminar, mirá lo que dice Mateo 23:19. Mateo 23:19. También es una inequidad de prioridad. Mirá lo que dice. Ciegos, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? ¿Qué es más importante? ¿Este edificio o ustedes que hacen este edificio importante? ¿Qué es más importante? ¿Este edificio o ustedes que hacen el edificio importante? Esta es la confusión a la que Jesús apela también. Una confusión de confundir la causa con el efecto. Este edificio no es importante en sí mismo. Adquiere importancia a través de lo que nosotros hacemos y practicamos aquí, que es la búsqueda de Dios. El mejor ejemplo que Jesús tuvo fue el del sábado. Jesús les dice, ¿el sábado fue instituido por causa del hombre o el hombre por causa del sábado? Porque como Jesús sanaba en el día de reposo, le dijeron, no te es lícito sanar en día de reposo. Ah, ¿no? Dice. Y si una oveja tuya cae en un pozo, no lo vas a levantar, la vas a dejar morirse en el pozo. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El poder ayudar al ser humano en el día de reposo o priorizar el día de reposo y no ayudar al ser humano? Es un claro ejemplo de error de desproporción, ¿no? No fue constituido el sábado por causa del hombre, no fue constituido el hombre por causa del sábado, sino el sábado por causa del hombre. Entonces, estos errores de causa
efecto. ¿Qué es lo importante? De frente a dos cosas que yo debo hacer, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto? ¿La causa es el sábado o la causa es el hombre? ¿Qué es lo que le agrega valor al otro? ¿Qué es lo que hace que un instrumento sea santo o sagrado o sea profano? ¿El instrumento en sí, como se argumentaba en esa época, o para quién lo está ejecutando el ejecutante? ¿Qué es lo que determina el valor? ¿Hay oficios, hay profesiones indignas o hay ejercicio indigno de las profesiones? Hubo un tiempo que también se consideraba profesiones, no, esa profesión no. ¿Hay profesiones indignas o hay ejercicio indigno de las profesiones? ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? Todo esto que hoy compartimos es para que el Señor nos ayude a nosotros a pararnos un poquito y repasando, me estoy tomando yo como término de comparación. Esto a los padres nos cuesta un montón a veces. Entender que nuestros hijos son nuestros hijos, los hemos formado, pero nosotros no somos dueños, somos administradores. Nosotros no debemos proyectar una imagen especular, idéntica, sobre nuestros hijos. No proyectamos nuestra imagen. Nos van a seguir, hay una gran responsabilidad. Pero qué importante entender que ellos son personas que tienen una creación única y especial. Y qué desafío el de los padres de descubrir en nuestros hijos el diseño de Dios en ellos. No necesariamente imponer nuestro formato. Ah, no, porque yo quería ser ingeniero y el nene va a ser ingeniero, ¿viste? Va a ser ingeniero y el pibe va cero con la matemática, pero ahí va y cursa 17 veces física porque él no la ve, pero escribe bárbaro, pinta maravilloso, es un genio con la guitarra, pero él va a ser ingeniero, ¿viste? Cuidado con las proyecciones patológicas de nuestro yo sobre otros. El modelo es Cristo. Pablo mismo dijo, imítenme en tanto yo imito a Cristo. La imitación es de Cristo. Qué importante tener este cuidado, la desproporción. Ah, no, esto sí, esto es grave, pero esto no. ¿Quién establece eso? Qué difícil, cómo nos hemos confundido, cómo se ha confundido la iglesia en la historia. Cuánta gente ha quedado afuera por errores de este tipo. ¿Cuántas veces no hemos priorizado el amor, la justicia y la fe, como decía Jesús, y le hemos dado al detalle del pelo en la leche? Porque no, viste, nosotros acá se guarda la sana doctrina, ¿viste? Y entonces pasó la guadaña como a Casiodoro de Reina. Cuidado, cuidado. Seamos amplios en entender que el otro es creación de Dios. A mí a veces me dicen, mirá, acá en la Biblia, esto y lo otro. Nosotros tenemos esta comprensión de las Escrituras. En el estudio también decimos, nosotros entendemos esto por esto y por esto. Y cuando aparece alguna versión distinta de alguna teoría, como puede ser la segunda venida, la seguridad de salvación, vamos a las Escrituras y seamos amplios en entender que nosotros comprendemos con la luz que tenemos en las Escrituras que esto es así. Y lo vamos a respetar y va a ser la forma en que vivimos. Pero sin ello apedrear al otro que a lo mejor no tiene exactamente la misma comprensión de eso. Equilibristas de la fe. Que Dios nos guíe como congregación, pero también como individuos, a tener esta apertura. Que no significa decir que sí a todo, ni que todo da lo mismo. No. Es tener la postura crítica cuando es necesaria, pero justa cuando también el Señor nos demanda a nosotros tener una postura de amor, una postura misericordiosa. Miren cuántas veces Jesús obró de distinta manera, permanentemente. Miren el caso de la piedra, el que esté sin pecado que tire la piedra primero. ¿Qué quiso decir Jesús? No que la mujer no había pecado, había pecado. Lo que dijo es esto,
¿Y ustedes cómo estamos? Porque muchos quizás de los que iban a tirar la piedra habían dormido con la señorita. Vamos a ser sinceros, porque era del pueblo. ¿Y vos vas a tirar la piedra? Entonces el tema del cuidado en esto hace a la preservación, hace a no lastimarnos. El otro día hablaba con una persona que le molestaba porque figuraban cosas, circulaban cosas en las redes que lo afectaban. Ojo cuando hacemos stickers. Ojo cuando decimos cosas que a los demás le afectan. Ojo con lo que subimos a las redes. Y la postura de respeto y de equilibrio hacia el otro. No considerar que yo soy el dueño de la verdad. La verdad es una sola y yo me aproximo a la verdad. Y tengo que pedir la gracia de Dios para tener la luz del Espíritu en trazar bien la palabra de verdad. Pablo le dice esto a Timoteo en 2:15. Procura presentarte a Dios aprobado, trazando bien la palabra de verdad. La hora pasada, yo quisiera realmente que oremos para que el Señor nos revele si en algo de lo que de nuestro quehacer cotidiano estamos teniendo alguno de estos zorras pequeñas. Estas zorras pequeñas destruyen las relaciones padre-hijo. Quizás hay muchos hijos que hoy no están en el camino porque como padres hemos aplicado mal la palabra de verdad. Y hay que reconocerlo. Quizás hay personas que hoy no están en el camino porque en nuestra desproporción se han sentido humillados, se han sentido desamparados. Quizás las relaciones en nuestra pareja pueden verse afectadas, porque este versículo de 2:15 de Cantares es para la relación matrimonial. Como lo que ayer estudiaron, tan importante lo que estudiaron ayer acá los matrimonios. Lindo grupo, había como 20, qué bueno, gloria a Dios. Que puedan, esas son zorras pequeñas. Las discusiones, los conflictos, situaciones que nos llevan, y cuántas cosas más. Pero qué bueno que yo pueda hoy decir, Señor, qué desequilibrio puedo estar cometiendo yo. Seguramente no estoy robando, no estoy matando, pero ¿qué estoy haciendo como desequilibrio? En mi relación con mi semejante, con mis hermanos, con mi prójimo, con mi grupo de adolescentes, jóvenes, matrimonios mayores, en mi grupo de vida. ¿Cómo me estoy manejando? Te invito a cerrar tus ojos. Señor, yo quiero en este momento orar para que nos des luz. Son desafíos grandes, Señor. Hemos lastimado mucho el cuerpo del Señor, desoyendo principios como estos. Hemos herido el corazón de Jesús por dejar de amar cuando debimos amar, por levantar un dedo acusador cuando en realidad debíamos orar con misericordia, cuando impusimos una manera de pensar y no dimos lugar a la guía de tu Espíritu que lleva a toda verdad. ¿Cuántas veces, papá? ¿Cuántas veces? Hoy, Señor, oramos para que el Espíritu Santo también hoy nos guíe, alumbre nuestros ojos y nos ayude a despertar si estamos siendo inicuos, desbalanceados, desproporcionados, si estamos cubriendo faltas internas con un barniz de justicia. Señor, ayúdanos a despojarnos de este mal que manchó a los fariseos. Señor, no queremos eso. Ayúdanos a ser auténticos y sencillos. Ayúdanos a estimar a cada uno a los demás como superiores a uno mismo, Señor. Ayúdanos a respetarnos, a abrirnos, a tener una mente de amor, que dice las cosas en amor, que habla la verdad en amor, como nos pide Juan. Señor, tantas cosas. Hoy queremos irnos a casa con el desafío de cerrarle las puertas a las zorras pequeñas en nuestras relaciones familiares, matrimoniales, congregacionales y aún laborales y sociales,
porque Señor, queremos reflejar a Cristo en la integridad de su carácter. Señor, que podamos ser reflejos del mismo amor, tolerancia, paciencia y comprensión con que tú nos tratas a nosotros. Hoy, Señor, te alabamos y te damos las gracias, te honramos y te bendecimos y pedimos que tú nos guíes en esta semana para poder ser expresiones de tu gracia, Señor, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Y eso es lo que queremos, oh Dios, vivir cada uno de nosotros. Bendice a los niños que están terminando sus clases. Oramos, Señor, por lo que se hará esta semana en los grupos, en los encuentros, en la salida a la calle, en la oración, en los estudios bíblicos, en los grupos de vida, en los encuentros de redes. Entregamos todo esto en tus manos, oh Dios, para que tú nos ayudes y que en cada uno de estos espacios, Señor, tengamos la guardia en alto para no caer en estas inequidades, Señor, que pueden afectarnos y afectar a los que más amamos. Alabado sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una muy buena semana, y me despido también de los que están allí en la grabación, allí viendo el video. Dios bendiga tu vida también.